buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Aquí estamos nuevamente. Qué gusto poder llegar hasta sus casas, hasta sus dispositivos a través de este medio. Y hoy vamos a ser iluminados por Dios, porque el tema de hoy es Yo soy la luz del mundo. Esta es la tercera parte de esta serie. Y Juan capítulo 8 versículo 12 dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es otra alegoría como la anterior que vimos, solo que hoy vamos a ver cosas un poco diferentes a las que vimos en el pan de vida. El pan evidentemente se disfruta con el sentido del gusto y nutre el cuerpo, en cambio la luz se disfruta con el sentido de la vista y se presta también más para temas de tipo filosófico porque alimenta lo no material del ser humano. Es decir, otras cosas que no es precisamente el cuerpo. Más adelante vamos a ver que la luz tiene muchas aplicaciones, tanto en lo moral, en lo espiritual y hasta en lo científico, ¿no? Pero en el primer capítulo de la Biblia, cuando Dios se muestra como creador, es interesante ver cómo fue creada la luz que perciben nuestros ojos. Y quiero leer estos primeros 3 versículos de la Biblia, en Génesis 1, del 1 al 3. Dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Si esto se refiere a la luz con todas sus propiedades físicas, entonces, después de crear el tiempo, cuando habla del principio, después de crear el espacio, cuando habla de los cielos, y de crear la materia, cuando habla de la tierra, dice la Biblia que creó la luz, o sea, fue la cuarta cosa creada. No voy a hablar de estos temas, creo que es mejor dejarse los expertos como Einstein, ¿no? Que con estos 4 elementos hizo su teoría. Pero si se refiere a la luz en sentido alegórico, significa que Dios en el tiempo indicado habría de venir a la tierra y manifestar su gloria ante toda su creación y sus criaturas, porque Él es luz. Juan capítulo 1 versículo 5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Bueno, el caso es que Dios no lo iba a hacer en forma figurada o espiritual, porque Él, pues, espiritualmente está en todas partes, sino que lo iba a hacer en forma física, en la persona de Jesucristo. Así lo dijo Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, era algo totalmente verdadero. Era lo que se esperaba, porque Dios lo había anunciado desde el principio. Y más adelante lo confirmó a través del profeta. Estoy hablando aquí de Isaías, capítulo 9, versículo 2, donde dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, esta declaración que hizo Jesús la escribió el apóstol Juan, y casi desde el principio del relato de su evangelio dejó claro que Él era la luz verdadera. En Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aunque no le conocieron, sin embargo, más adelante nos muestra el discurso completo donde Jesús lo dijo de manera personal. Y en las otras cartas también de Juan se desarrolla el tema con mayor detalle. El caso es que la luz es algo real, es algo que existe. Y desde la perspectiva humana podemos estudiarla. De hecho, estos versículos son un resumen de lo que vamos a estudiar hoy. Yo les he comentado que Juan no iba escribiendo este libro conforme pasaban las cosas, no era un reportero, no iba haciendo estas cosas, sino que siendo inspirado por el Espíritu Santo lo escribió como 40, 50 años después de que sucedieron todas estas cosas. Pero como le decía desde el principio de sus escritos, nos reveló quién es Jesús. Y en el pasaje que vamos a leer hoy desarrolla y amplía esta verdad y comienza diciéndonos que Jesús se dio a conocer a sí mismo como la luz del mundo. Y cómo es que mucha gente, o más bien el mundo, hablando de la gente que no conoce a Dios, no lo entendió, no lo aceptó o simplemente lo rechazó. Sin embargo, eso no cambia su realidad, porque Jesús, aunque sea rechazado, verdaderamente es la luz del mundo. Y vamos a leer
este discurso. Está en Juan capítulo 8, versículos 12 al 20 y tiene el título en la Biblia Reina Valera: Jesús, la luz del mundo. Y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Igual que en las declaraciones anteriores, o que en otras declaraciones también que Jesús hizo acerca de sí mismo, esta palabra también provocó reacciones. Jesús estaba en el templo, dice aquí Juan que estaba en el lugar de las ofrendas, o que también se conoce como el patio de las mujeres. Y mientras Jesús apenas daba la introducción de uno de los discursos más profundos que se conocen, pues los religiosos estaban planeando cómo hacerlo quedar mal. Interrumpieron su discurso para decirle que su testimonio no era válido, que necesitaba testigos que lo avalaran para comprobar aquella afirmación. Obviamente el testigo que había certificado su procedencia divina fue Juan el Bautista, pero aquellos religiosos tampoco quisieron escuchar a Juan. Y Jesús les contestó que su mejor testigo es espiritual y por lo tanto también invisible. Es decir, no hay manera de que lo vean a él, pero me pueden ver a mí. Pero su problema es que tampoco a mí me quieren reconocer, decía Jesús. Y les decía esto porque Jesús y el Padre son uno. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Y para eso, para los fariseos resultó pues una blasfemia, porque no creían que Jesús fuera Dios. No creían ni les convenía aceptar que Jesús fuera Dios, porque ellos pensaban que los iba a despojar de todo lo que se había adueñado ahí en el templo. Por eso, pues aquí se refleja que una vez más no conocían al Dios que supuestamente representaban los religiosos, porque Dios no es así, y Jesús lo iba a demostrar comportándose como Dios mismo. Dios es, ustedes lo saben, es un Dios de palabra y de principios, y sostiene que lo que Él da no lo quita. Si tú has recibido algo bueno de Dios, Él nunca te lo va a quitar. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Ahora, muy diferente es que nos permita el derecho de menospreciar lo que nos ha dado. Y pues, y que lo puedas tirar si tú quieres, ¿no? Guardarlo, esconderlo, lo que quieras. Pero Dios no te lo va a quitar. Lo que va a hacer, sí, lo va a hacer. Va a tomar lo que tú tiraste o menospreciaste y se lo va a dar a otro, a alguien que sí lo va a apreciar y que sí lo va a hacer producir. Pero volviendo al tema, Jesús no venía a despojar a los servidores del templo, vino a enseñarles la manera correcta de servir a Dios, en el templo o fuera de él. Pero al decirles que Él y el Padre son lo mismo, provocó coraje entre los religiosos y querían atraparlo para llevarlo ante el concilio para juzgarlo y matarlo. Pero dice Juan que nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y aquí quiero hacer nada más una observación antes de comenzar a hablar de la luz. Si tú estás ocupado haciendo algo que Dios te mandó a hacer, Dios te va a proteger. Nadie te puede hacer nada hasta que hayas terminado la comisión que Él te asignó. Eso lo sabía muy bien Jesús y por eso ni se preocupó porque lo quisieran prender. Ahora sí, vamos a hablar un poco de la luz. ¿Qué quería enseñarnos Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo? Podemos hablar de la luz de diferentes maneras. De manera práctica, por ejemplo, hay utilidades en lo cotidiano que la luz tiene y sabemos que es indispensable para trabajar, para producir, etcétera.
También podemos hablar de la luz de manera científica. La descripción que la ciencia nos da de la luz y sus propiedades físicas son excelentes. La óptica es la rama de la física que explica estos detalles. También podemos hablar de la luz de manera filosófica, de manera teológica, aunque la teología ni la filosofía hablan de la luz así de manera concreta, pues, o sea, no le han dado una definición específica. ¿Por qué? Pues no lo sé. Espiritualmente también se puede hablar de la luz. De hecho, Juan nos habla de la luz como la revelación sobrenatural de la realidad y la verdad de Dios. Y nos explica cómo el sistema humano corrupto rechazó la bendición espiritual de la luz, a pesar de que vivía en tinieblas. Y al hablar de tinieblas, que es la contraparte de la luz, la Biblia se refiere a la corrupción espiritual y moral, y a los lugares o eventos donde hay ausencia de luz espiritual de Dios. O sea, las tinieblas solo pueden ocupar los lugares donde no hay luz. Por ejemplo, si en la noche abres la puerta de un cuarto iluminado, no va a entrar la oscuridad, va a salir la luz. Porque la luz huye, las tinieblas huyen en la presencia de la luz. Entonces las tinieblas solo existen donde no hay personas viviendo en integridad o en santidad. Jesús vino para traer luz a la humanidad, para sacar de las tinieblas a quienes lo quisieran seguir. Vino para darle otro sentido a la vida que no fuera la ruina, la destrucción y la muerte. Pero la gente de aquel tiempo, y aún la de hoy, no puede dejar prácticas de la oscuridad pues de manera voluntaria, y ante la incapacidad de abandonar el pecado, pues lo niega, lo rechaza o se justifica, que es lo primero que uno hace cuando es confrontado por sus errores. Uno lo niega, lo rechaza o se justifica. Y busca la gente supuestas explicaciones en el engaño del ocultismo. Y aquí permíteme decirte una verdad muy importante, porque a diferencia de la luz, la oscuridad no se puede estudiar. Las tinieblas del ocultismo es engaño disfrazado de ciencia. No hay nada de ciencia en eso. Es un vil engaño. ¿Cómo puedes explicar o describir lo que está en tinieblas? Es imposible. Ni siquiera los científicos pueden explicar lo que hay dentro de los hoyos negros. Y con eso te digo todo. Pero bueno, Jesús es luz y vino a iluminarnos, vino a revelarnos las causas de nuestros males también. Porque la raíz de todos nuestros problemas es el pecado no resuelto. Si tú tienes problemas, no sé, en tu matrimonio tal vez, la causa es el pecado no resuelto. Si tienes problemas con la gente, yo te digo, resuelve tus pecados y se resuelve todo lo demás. Ahora, la primera fase para la solución del pecado no resuelto es un diagnóstico correcto. El pecado es como cualquier enfermedad, solo que esta enfermedad es del alma y del espíritu. En toda enfermedad hay manifestaciones que nos indican que algo no anda bien, ¿no es cierto? Y a esas manifestaciones se les llama síntomas. Y te voy a hablar de síntomas muy conocidos para ejemplificar este asunto. Por ejemplo, si alguien se levantó descalzo en la madrugada y no prendió la luz, y se tropieza con la pata de la cama y se da uno de esos golpes que duelen mucho y que a veces hasta te hacen hablar lenguas extrañas no espirituales, pero luego observas que el dedo golpeado duele y está chueco y se inflamó, esos son síntomas que indican que puede traer una fractura del dedo. Y se le puede suministrar algún analgésico para que disminuya el dolor, se le puede dar algún antiinflamatorio para que se desinflame, y hasta se pudiera enderezar el dedo, bueno, si el afectado no intenta matarte en el proceso, ¿verdad? Pero eso no resuelve realmente el problema. Si se pretende arreglar el problema, primero se necesita tener un diagnóstico correcto, y hay que tomar una radiografía para hacer el diagnóstico. Y aquí va la cápsula sinovial. No sé si tú sabías que los rayos X y la luz es lo mismo. Los rayos X son ondas electromagnéticas como la luz. La única diferencia es la amplitud de onda y la frecuencia, pero es lo mismo. Pero bueno, se necesitan los rayos X o la luz para evidenciar los problemas. Y una vez diagnosticado, pues se procede entonces sí al tratamiento correcto con la inmovilización del área y todo lo demás que se tenga que hacer.
Ahora vamos a un caso un poquito más complicado y un poco más subjetivo. Si un padre de familia llega a su casa, llega la noche y él se muestra con falta de apetito sexual con su cónyuge, no llega a veces a dormir a su casa o llega muy tarde y de mal humor y sin dinero, hace llamadas por teléfono, envía mensajes de manera sospechosa, está manifestando síntomas. ¿Síntomas de qué? De infidelidad o de adulterio. No se exhibe como adúltero, pero los síntomas indican que hay una alta probabilidad. Y esa parte de no exhibirse o esconderse es lo que la Biblia llama oscuridad o tinieblas. Metafóricamente hablando, se supone que nadie se entera de lo que se hace en tinieblas o de lo que se hace ocultamente. Pero hay síntomas, pues, que la luz o los rayos X, que es lo mismo, lo van a confirmar. Las tinieblas tienen, yo diría, una excelente utilidad para los pecadores. Los que aman las tinieblas es porque no quieren que la luz descubra sus secretos. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el asunto importante aquí no es que se sepa o que no se sepa el pecado que existe. Aquí el asunto a evitar es la condenación eterna o la pérdida de la salvación, que para el caso es lo mismo. Y aquí voy a tener que entrar en un asunto un poquito espinoso, porque lo tengo que explicar. Ustedes deben de saber que hay dos corrientes doctrinales que presentan sus argumentos acerca de la salvación. Unos aseguran que la salvación, una vez que tú la tienes, no se puede perder, que existe una especie de predestinación de Dios para los salvos. Pero otros aseguran que la salvación sí se puede perder. Y las dos corrientes presentan versículos bíblicos de respaldo. Y pues por cuanto hay versículos de respaldo, yo creo que los dos tienen razón. Y te lo explico. Dios, en su soberanía, ha hecho pues gente sin plan B. Hay que reconocerlo. Prácticamente todos los personajes buenos y malos del Antiguo Testamento no tenían plan B. Aquellos que por decisión soberana de Dios no se podían perder y los que por la misma decisión soberana de Dios no se podrían salvar. Los salvos, te pongo el ejemplo de Noé, por ejemplo. O sea, Noé no se podía perder. Dios no tenía un plan B si Noé se negaba o si Noé no hacía lo que debía hacer. Abraham no se podía negar, no tenía otro plan para Abraham, que aunque los dos eran imperfectos, no podían fallarle a Dios. Y los malos, pues también hay muchos, ¿no? Como los que perecieron en el diluvio, no había manera de que se salvaran. Y no es que Dios fuera malo, simple y sencillamente fue justo. Y lo mismo en Sodoma y Gomorra, ¿no? Era imposible que se salvaran. Y Dios los hizo, tanto a los buenos como a los malos. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay personajes que vivieron bajo este diseño de vida. Por ejemplo, José y María, los padres de Jesús, no tenía Dios un plan B para ellos. No podían fallar en su comisión. Pero por otro lado, Judas tampoco tenía plan B. Tampoco podía fallar en su comisión. Hay versículos bíblicos para todos estos personajes y para muchos otros personajes más, donde se muestra la decisión soberana de Dios sobre la vida de aquellas personas que Él ha escogido con propósitos muy específicos. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento Dios comenzó a presentarnos el arrepentimiento como una opción. Era una alternativa para la salvación de los perdidos, como en el caso de Lot allá en Sodoma o los habitantes de Nínive cuando fue Jonás a predicarles. Se arrepintieron y fueron librados de la muerte y de la destrucción. Y Dios así empezó a anunciarnos que había otra alternativa. Y aquí yo espero que me perdonen los calvinistas y los arminianos, que son los de las dos corrientes que les hablaba. Pero hay un tercer grupo, un grupo que más allá de la elección soberana de Dios, puede elegir si quieren o no quieren ser salvos.
Un grupo al que se nos ha comisionado predicadores de la luz para anunciar la oferta de Jesús y ser rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo pertenecemos a ese grupo. Y se nos ha concedido andar en la luz de Cristo, pero con la libertad para continuar en la luz de Dios o alejarnos de ella. Somos libres para hacerlo. No digo que te convenga, pero somos libres. Entonces, independientemente de la elección soberana de Dios, podemos renunciar voluntariamente a la salvación o podemos perderla en automático si nosotros nos volvemos a las tinieblas otra vez. Y la clave para entender estos tres conceptos está en la palabra apostasía. Esta palabra es una transliteración del griego que, así como se oye, se escribe al español. Y esta palabra originalmente quería decir abandonar una valija o abandonar un estilo de vida. Y eso es lo que va a suceder precisamente en los tiempos previos al regreso de Jesús. Lo dijo Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto es la renuncia de muchos cristianos a la fe cristiana. Y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es lo que decía Pablo. Entonces, la apostasía es algo real. Y algo que hemos estado viendo ya en este tiempo. Y se refiere a personas que han disfrutado temporalmente de los beneficios de la fe, pero han querido abandonar el estilo de vida para regresar otra vez al pecado que habían abandonado. El apóstol Pedro lo dice de una manera más cruda, pero al mismo tiempo es más fácil de entenderse. Y te quiero leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos ocupados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Entonces su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y aquí termino este paréntesis. Yo les sugiero, usen su mente, usen su razonamiento y deduzcan ustedes, ¿se puede perder o no se puede perder la salvación? Volviendo al tema de la luz. Cuando Jesús se revela como la luz del mundo, nos está dando varios mensajes. Yo le voy a dejar solamente dos mensajes aquí. Primero, la luz siempre tendrá dominio sobre las tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay pecado que se pueda ocultar ante Dios, porque Él es luz. Si tú estás en Cristo, su luz va a revelar o va a exhibir tu pecado, pero es para que te arrepientas y no seas condenado. Y su luz también va a revelar la maldad oculta contra ti, para que te cuides y nadie te pueda dañar. Y el otro mensaje que Jesús nos da aquí es que quien tiene a Cristo en su corazón posee una fuente de luz permanente. Juan capítulo 8, versículo 12, en la segunda parte dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces tú no tienes que andar a ciegas por la vida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes ver con claridad el camino que vas andando. Y puedes ver todos los tropiezos que debes evitar para llegar segura donde tú quieres llegar, sea el éxito o cualquier otra cosa. Entonces las consecuencias del pecado son muy dolorosas y muy destructivas. Tú puedes evitarte muchos descalabros si vas viendo claramente por dónde vas caminando. Decía el salmista en el capítulo 119, en el versículo 105, es un versículo muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios es la fuente de luz, la fuente de la visión y de la revelación. No hay un sustituto para la luz, y fuera de Dios nadie puede producir luz espiritual. Ninguna otra cosa en el universo puede hacer la función que hace la luz. Su palabra es luz que nada ni nadie puede sustituir. Y los efectos de su palabra en nuestra mente son iluminación y entendimiento.
Esto lo dice también en Salmo 119, ya en el versículo 130. Dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los ingenuos. Tú, por voluntad propia, puedes salir de la oscuridad de las tinieblas y ser librado de sus consecuencias. Pero también la luz de Cristo te hará salir de la ignorancia destructiva. Lee su palabra y habla con Él en oración, y te aseguro que tú mismo serás una fuente de luz como Jesús prometió que serías. Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que es en los cielos. Quien es hijo de Dios puede dejar de brillar cuando hace lo que todos hacen. Tú dejas de brillar cuando callas lo que deberías hablar. Pierde la intensidad tu luz cuando pecas y empañas tu testimonio ante la sociedad. Dejas de brillar cuando pasas por alto las necesidades reales de los demás. Escondes la luz cuando no das a conocer la fuente de su luz a otros. No escondas al Señor del resto del mundo. Yo no sé si tú te puedas imaginar la tierra sin sol, pero el mundo sin la luz de Cristo sería prácticamente lo mismo. Por eso Dios te invita a no cometer el error de regresarte a las tinieblas. Comprométete a seguir a Jesús para que tenga su luz para siempre. Él es tu provisión de luz. Él es la luz del mundo. No dejes de brillar y que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo por aquí mismo. O si gustas, tenemos un espacio seguro para ti aquí en nuestras reuniones presenciales. Hasta luego.